Bien, continuando con el curso de algoritmos, en esta ocasión toca ver la parte de la resolución de los problemas. Este video está dedicado hacia que ustedes puedan ver cuáles son las etapas para resolver los problemas, y esto es a nivel general, digamos, para cualquier programa. Y también, además de eso, va a quedar un poquito largo la explicación de este video, pero necesito que tengan como la base para poder trabajar en C++ y que también esto les sirva como algo importante en el momento de resolver los problemas. La resolución de los problemas es básica, digamos de que primero lo que tenemos que tener es el enunciado. Luego de que nos dan el enunciado, nos vamos a la etapa de análisis. Luego del análisis hacemos un diseño con la solución que nosotros vamos a dar. Posteriormente a esto, ese diseño tendríamos que evaluarlo si cumple con todo lo que se está solicitando, y posteriormente pues vendría la parte de implementación para ver cómo quedó al final esa parte. Pero como comento, primero necesito que revisen un poco la parte de aspectos generales de C++, para que podamos estar un poco claros ya al final cómo sería la solución de un problema. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Primero vamos a ver aspectos generales de C++ y luego de ello vamos a ver cuáles son las etapas de resolución de un problema y cuáles serían los pasos al final de todo para poder documentar la solución de un problema. Y no solo ello, sino que ya llegar a la parte de convertirlo en un programa, que es lo que nos interesa al final de todo. Yo sé que posiblemente ya muchos han visto o saben que es C++, ¿verdad? Pero vamos a hacer acá un pequeño resumen de su historia. Y se dice que este lenguaje fue diseñado a mediados de 1980 por el señor que aparece acá, Jan Stroustrup. La intención de su creación fue extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permiten la manipulación de objetos. C es como la versión pura, digamos, de este lenguaje, como la base que nos sirve para que ahora podamos tener otros lenguajes como C++, como C# y algunos otros, pero C fue el que dio pie a que nosotros hoy conozcamos este lenguaje. C++, la diferencia es de que este ya permite de que nosotros podamos utilizar objetos, que es otro tipo de programación. C puro no tiene la capacidad de poder manipular objetos. Solo podemos trabajar un tipo de programación, que en este caso podría ser la programación estructurada, ¿verdad? Línea por línea de código, o podríamos decir un tipo de programación lineal, e incluso llega hasta la parte de programación modular, donde ya podemos dividir en funciones y procedimientos. Hasta ahí podemos llegar en cuanto a C, pero cuando ya tomamos la parte de C++ y empezamos a ver ese lenguaje, este ya puede manipular objetos, que sería la parte diferente, ¿verdad? de este lenguaje. Dentro de las características tenemos de que opera con bibliotecas o librerías, que las vamos a ver más adelante. Ya en la próxima clase pues estaríamos entrando en este tema de una forma más amplia, para que ustedes conozcan qué es en realidad lo que se está tomando en cuenta en cuanto a estas bibliotecas, ¿verdad? Hay muchas bibliotecas, pero se van a tomar las más importantes para poder trabajar el curso. Es un lenguaje flexible que soporta la programación estructurada, lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? Estructurada porque podemos dividir nuestra programación de tal manera que sea mejor entendible. Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. Si nosotros utilizamos un puntero, que más adelante vamos a ver ese concepto un poco mejor, nosotros nos vamos a un espacio de memoria específico y no tenemos que recorrer toda la memoria, sino que nos dirigimos hacia ese espacio en especial.
Utiliza un conjunto reducido de palabras palabras reservadas. Las palabras reservadas en sí son las palabras que me sirven a mí para poder identificar algunas funciones clave, podríamos decir, dentro del lenguaje. Estas palabras reservadas, dependiendo del lenguaje, pues son diferentes. Acá no son muchas las palabras reservadas, pero sí es necesario que las conozcamos. También ese va a ser otro tema de la próxima clase para saber qué es una palabra reservada y cuándo la voy a utilizar. Luego tenemos los pasajes de parámetros por valor y referencia. Ese va a ser un tema que más adelante lo vamos a ver también. Esta parte se maneja en las funciones. Tenemos dos tipos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas que, como les comento, las vamos a ver más adelante. Acá tenemos el primer ejemplo de un programa en C++. Acá tenemos la primera línea de código que tenemos es el include IOStream. Es una librería para entrada y salida de datos. Tenemos también el include conio, que esta lo que hace es manejar la consola, que la consola sería la pantallita negra que nos aparece, ¿verdad? Donde podemos ver el resultado de nuestro programa. Tenemos el int main. El int main es como un inicio, un módulo principal que va a manejar todas las instrucciones que van a estar dentro de las llaves. Las llaves acá, cada una, la primera es un inicio y la última que encontramos es el fin, ¿verdad? Todo lo que esté dentro de llaves sería nuestro cuerpo del programa. Tenemos el cout que seguido del menor lo que va a hacer es mostrar en pantalla un mensaje, que en este caso lo tendríamos que encerrar dentro de las comillas para que aparezca en pantalla. Si yo utilizo comilla simple, puede ser que funcione, pero es mejor de que utilicemos la comilla doble, ¿verdad? Tal y como aparece acá. Una particularidad que vemos en esta línea de código es que al final aparece el /n o la diagonal inversa n, ¿verdad? Que esto lo que significa es que me va a causar o va a provocar un enter seguido del hola mundo. Lo que va a ocasionar es que el cursor va a aparecer en la segunda línea y no va a quedar al final de la primera. Eso es lo que está dando a conocer esta parte. Luego tenemos el get. El get lo que hace es interactuar con la librería Conio, porque lo que hace es mantener un momento la pantalla para que yo pueda ver el resultado, y hasta que yo dé enter pues ya podemos salir de esa pantalla. Si yo quito el get, lo que va a ocurrir es de que se va a mostrar el mensaje y se va a cerrar inmediatamente. Entonces es necesario poderlo agregar. Hay otras formas de poder hacer esta detención de pantalla, pero la vamos a estar viendo durante el curso, ¿verdad? Esta es la más común y la que también se puede utilizar en C. Luego tenemos el return 0. Ese lo que hace es esperar que yo presione una tecla para poder salir de mi programa. Ya con eso estaría indicando que estoy llegando al final del programa. Tenemos las secuencias de escape para salida. Estas sirven para modificar la salida de datos. Se utilizan con cout, así como lo vimos en el ejemplo anterior, para formatear la salida. Y tenemos el /n, que sería el salto de línea. También podemos hacer un salto de línea utilizando la palabra reservada en line, ¿verdad? O en L. Tenemos también el /t, que es para tabular horizontal. Algunas veces queremos crear un tipo de columnas dentro de nuestro programa y con la tabulación pues lo podemos hacer, ¿verdad? /t. /r es un retorno de línea. Regresamos al primer carácter de esa línea donde estamos. Tenemos doble slash, que sería cuando queremos que se muestre o que aparezca impreso la diagonal invertida. Tenemos el slash y las comillas, que lo que va a hacer es imprimir comillas. Si nosotros los queremos imprimir, sería de esa manera. Estos son como los más utilizados. Hay muchos más, ¿verdad? Pero los que más utilizamos son estos. Acá tenemos dos ejemplos pequeños también de C++. Igual que el anterior, que lo único que cambia acá en el primero, lo que cambia es algunas líneas de código del cuerpo del programa. Tenemos en la primera línea, va a aparecer en pantalla bienvenido a,
y luego en la siguiente, en la misma línea, pero acá está en 2 líneas escrito, C++, y después de que coloca C++ y el signo de admiración, me va a dar un enter, es decir que el cursor va a aparecer en la segunda línea y bienvenido a C++ aparece en la misma línea. Tenemos el get y el return igual que el anterior. Y el siguiente programa, lo que estamos haciendo es lo mismo que se hizo en el de arriba, solo que acá estamos colocando en una misma línea de código bienvenido. Acá sí va a dar un enter, ¿verdad? Bienvenido, tenemos un enter A, otro enter, luego C++, el signo de admiración y otro enter. Es decir que este va a aparecer en 1, 2, 3 líneas y en la cuarta línea va a aparecer nuestro cursor. Eso es lo único que haría esta parte. Más adelante ya lo vamos a ver en consola cómo quedaría. Ahorita solo es para que vean que cómo es la estructura de un programa, qué es lo que se hace, etcétera. Tengan una noción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Vean, acá hay una pregunta rápida. ¿Qué salida genera el siguiente programa? Tenemos introducción a, y tenemos un enter, las computadoras, y a la, luego tenemos otro enter, programación, en, otro enter, C++ y otro enter. Lo que estamos haciendo es que estas líneas de código pues queden varias para esto mismo, introducción a la primera, las computadoras y a la segunda, programación en la tercera, C++ en la cuarta y en la quinta aparecería nuestro cursor. Eso es lo que estaría haciendo el /n ahí en cada línea de código. Hay un concepto muy importante en la programación que ahorita que ustedes están iniciando, es importante que podamos saber a qué se refiere una variable o qué es lo que significa una variable. Las variables yo las utilizo, como su nombre lo dice, puede variar, ¿verdad? El valor que ésta obtenga y lo que hace es almacena valores de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de valores de variables. Las características principales son de que una variable tiene que tener un nombre. El nombre tiene que ser algo significativo o algo que me ayude a entender qué es lo que está almacenando. Generalmente cuando yo le coloco el nombre a una variable, yo le llamo indicador. Ese indicador es el nombre de mi variable. Siempre que ustedes escuchen o que yo les diga cuál es el indicador de la variable, va a ser el nombre que ustedes le están dando a esa variable. Tiene un tipo. Los tipos comunes en C++ son int para guardar números enteros, float para guardar números con punto decimal, double para guardar con números de punto decimal pero un poco más extensos, char para guardar un carácter y algunos otros. Luego tenemos el valor y es el valor que va a almacenar. Entonces, las características principales de una variable son nombre, tipo y valor. Esas tres cosas las debo definir. ¿Qué nombre le voy a dar? ¿De qué tipo va a ser? Dependiendo qué es lo que va a almacenar y qué valor es el que voy a agregar ahí. Es importante definir eso en una variable. Si, por ejemplo, yo voy a guardar un nombre dentro de una variable, digamos mi nombre, entonces esta variable yo le voy a colocar nombre, por ejemplo. ¿De qué tipo va a ser esa variable? Como yo voy a guardar nombres, acá digamos que lo voy a definir como char. Char sería carácter, por lo tanto la variable podría ser de ese tipo. El valor que va a tener es mi nombre, ¿verdad? Si por ejemplo yo quiero guardar la nota de este curso, entonces la variable, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar nota. El tipo, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser de tipo entero, porque la nota no puede tener punto decimal, sino que va a ser un número entero. ¿Qué valor va a obtener? El 100 que ustedes van a sacar en este curso. Entonces, esta sería la forma, ¿verdad?, de cómo podemos definir una variable. Estos son pequeños ejemplos. En C++ es necesario definir todas las variables que se utilicen. Todas las variables. No podemos dejar una variable sin colocarle un nombre, sin definirla, sin identificarla. Las variables se declaran con la siguiente sintaxis. Tenemos el tipo,
y luego el nombre de la variable. Si van a ser varias variables del mismo tipo, yo puedo hacer lo que está acá. Coloco el tipo, nombre de la variable, coma, nombre de la variable, otra coma y así hasta el final. Al final, siempre debo agregar el punto y coma, porque si no agrego punto y coma me va a dar un error de sintaxis y no voy a saber exactamente por qué está pasando ese error. Entonces el punto y coma siempre lo tenemos que agregar. Nos tenemos que ser amigos del punto y coma. Acá tenemos unos ejemplos. Tengo tres variables que son del mismo tipo. En este caso son enteras, son int. Y una se llama A, la otra se llama B y la otra se llama C. ¿Qué valores va a guardar esta variable? Solo números enteros. Luego tenemos dos variables más. Tenemos una R y una S. Estas las estamos declarando del tipo float, ¿verdad? Float, ¿para qué sirve? Para guardarme números reales, números con punto decimal. Solo eso puedo guardar ahí. Float tiene una particularidad. Float también me puede incluir los números enteros, pero al revés yo no lo puedo hacer. Digamos que yo quisiera guardar un punto decimal en un entero, no es correcto. Pero si yo lo quiero hacer al revés, si yo quiero un float guardar un entero, sí lo puedo hacer. Es una diferencia entre estas dos. ¿Qué reglas necesito saber para poder crear un identificador en C++? ¿Qué dijimos que era un identificador? Es el nombre que se le da a la variable. Entonces, se debe comenzar el nombre con una letra. Siempre con una letra. Esta letra puede ser mayúscula, puede ser minúscula, no hay ningún problema. El nombre solo debe contener letras, números y el guión bajo. ¿Sí? Solo eso puede tener, pero iniciar con una letra. El compilador de C++ que se utilice determina el número de caracteres en el nombre de la variable. Ya vamos, más adelante les voy a explicar qué es un compilador, pero cuando yo termino un programa lo tengo que compilar. Y realmente lo que hace la compilación es encontrarme errores. Eso es lo que va a hacer. Depende del compilador. Asimismo, determina el número de caracteres en el nombre de la variable. Regularmente yo casi siempre les comento que el nombre de una variable debe ser corto, ¿verdad? Lo más corto posible, pero entendible para el programador. Yo sugiero que el más largo o el más grande que usted elija como nombre sea de 8 caracteres. Eso sería lo ideal, ¿verdad? No se pueden utilizar keywords como nombre de variables. ¿A qué se refieren los keywords? Son las palabras reservadas. Cuando ya están las palabras reservadas, yo las conozco, sé cuáles son, yo tengo que tener el cuidado de no agregarle ese nombre a una variable, porque me va a dar un error, ¿verdad? No lo permite. Los nombres en C++ son case sensitive. ¿Qué quiere decir case sensitive? Quiere decir de que, por ejemplo, si yo la variable la estoy declarando todo con inicial minúscula, asimismo la tengo que usar en todo mi programa. No podría nombre, por ejemplo, o la variable nota, un n mayúscula, declararla con n mayúscula y más adelante utilizarla con n minúscula. Para el programa son dos variables diferentes, entonces no lo puedo hacer así. Tiene que ser de la misma forma en todo el programa. Por eso yo les sugiero que o trabajen solo en mayúsculas o trabajen solo en minúsculas. A mi parecer, mejor si trabajan solo en minúsculas, ¿verdad? Para no tener ese problema. Tenemos algunas formas de identificar variables que son formas estándar, ¿verdad? Con las cuales se puede trabajar. Tenemos el camel case. Es una forma de declarar variables utilizando la primera minúscula en cuanto a palabra y la segunda palabra, la primera letra va a ser mayúscula. Y acá tengo un ejemplo. Mi variable se llama una variable. La primera palabra, su letra primera es minúscula y la segunda palabra es mayúscula, ¿verdad? Luego tenemos el uppercase. El uppercase es cuando nosotros declaramos variables todas en mayúscula. No importa si tiene dos palabras, está formada la variable por dos palabras, en este caso una variable, todo está en mayúsculas. Luego tenemos el snake case.
es cuando se utiliza el guión bajo para separar las palabras, digamos una guión bajo variable. Eso también es muy utilizado en programación. Luego tenemos el kebab case, es igual al snake case, solo que utiliza el guión normal para separar, como está el ejemplo, una variable. Regularmente no me gusta utilizar doble, digamos, dos palabras para una variable. Casi siempre, como les digo, solo lo hago con una letra, 2 letras, 3 letras y como más grande 8 letras. Pero hay personas que les gusta trabajar así y si usted lo quiere hacer así, pues lo puede hacer. Yo, como les digo, no les aconsejo, pero es necesario que ustedes conozcan también esta nomenclatura. Por si más adelante a ustedes les sirve, pues ya lo tienen por acá. Tenemos acá algunos ejemplos válidos de nombres de variables. Por ejemplo, las que están arriba son válidas. ¿Por qué? Porque empiezan con letra. La segunda es válida porque no tiene un espacio en blanco, ¿verdad? Lo que acá lo que estamos haciendo es ese espacio rellenarlo con el guión bajo, que en este caso estaríamos utilizando snake case acá. Tenemos también, por ejemplo, la última, private location. Esa variable estaríamos utilizando el camel case, ¿verdad? La forma de camel case para poderla definir. Y tenemos los inválidos acá abajo. ¿Por qué es inválido el 98 deposit? Porque empezamos con un número. ¿Por qué es inválido el end balance? Porque tiene un espacio en blanco. ¿Por qué es inválido el withdrawal.amt? Porque tiene un punto. No podemos agregar símbolos especiales. Porque private es una inválida, porque private dentro de C++ es una palabra reservada, es un keyword, entonces no la puedo utilizar, ¿verdad? Esos serían algunos ejemplos. Tenemos tipos de datos, son varios los tipos, pero como los que tenemos en verde acá son los más utilizados. El char, que almacena un carácter y sí puede almacenar más de uno, pero más adelante se los explico cómo. Tenemos el int y tenemos el float, son los más utilizados. Los demás son que dependen de esto, ¿verdad? O son subdivisiones, podríamos decir. El enum lo vamos a ver más adelante. El unsigned int es, digamos, todos los números que pertenezcan al int, pero sin número, sin signo decimal. Y así sucesivamente, pero para no hacer más grande todo esto, lo único que tienen que hacer es aprenderse los tipos básicos, el char, el int, el float o el doble, que es uno de los más utilizados. Entonces aquí hay un pequeño resumen, ¿verdad?, de cuáles son los más utilizados. Tenemos el char, almacena un solo carácter, el short, enteros pequeños, el int, enteros más amplios, el float, los que tienen punto decimal, el doble precisión, es decir, que es más grande que el float. El string puede guardar de 0 a más caracteres. Este se utiliza para guardar palabras, pero también es una librería y lo vamos a ver más adelante. El bool lo que hace es que me guarda un valor booleano. Booleano quiere decir, ¿verdad?, que me va a guardar un verdadero o un falso. La sintaxis y ejemplos de instrucciones que definen constantes, ¿verdad? Tenemos dos tipos de formas de guardar datos dentro de C++. Tenemos una que es en forma de variable, como lo vimos hace un momento, y tenemos la otra que es en forma de constante, ¿verdad? La constante, en este caso, la estamos representando por la palabra reservada const, ¿verdad? Luego el tipo de dato, luego vamos a colocar el nombre que le vamos a dar a esa constante, el igual y el valor. Al final tenemos que colocar el punto y coma. Y acá tenemos algunos ejemplos. Const, doble, que es el tipo, pi, que es el nombre, igual a cierto valor. Const int, que es age, que es el nombre, igual a 65. Const bool, paid, igual a true. Y la última, const char, yes, que sería el nombre, igual a y. Esta es la forma de poder crear constantes en C++. ¿Cuál es la diferencia entre una constante y una variable? Que la constante yo no puedo cambiar su valor, es un valor que no se
va a alterar en todo el programa, siempre va a ser el mismo. Mientras que las variables pues van a ser variables que yo puedo cambiar el valor durante el programa. Entonces esa sería la diferencia. Una cambia el valor y la otra nunca va a cambiar el valor porque ya es un valor fijo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Como vimos anteriormente, pues para crear variables lo que vamos a hacer es que colocamos el tipo, colocamos la variable, el signo igual y el 0. Esto que está acá, de lo que estamos haciendo después, con el signo igual, estamos inicializando variables. Es importante poder inicializar variables porque cuando no inicializamos las variables, lo que ocurre es que me puede imprimir cualquier carácter basura que tenga guardado en memoria, lo va a agregar dentro de la variable y eso es lo que me va a imprimir. En cierto momento les va a dar ese error y me van a hacer esa pregunta. Y ahí les voy a decir que fue porque no inicializaron variables. Entonces, una inicialización de una variable es yo coloco o defino mi variable, int age, por ejemplo, y acabaría hasta ahí, ¿verdad? Int age, punto y coma. Pero en este caso, para inicializar la variable antes del punto y coma, yo le asigno un valor igual a 0 para que ésta sea ya inicializada. Tenemos la operación de asignación. Esto es muy importante y por favor póngame atención acá. La operación básica para el uso de variables es la asignación. El tipo de constante a asignar debe ser congruente con el tipo con el que fue declarada la variable. Digamos que una variable la declaré de tipo entero, entonces el valor que le voy a asignar tiene que ser un número. Yo no puedo asignarle una palabra a una variable de tipo entero porque es incongruente, ¿verdad? Este error se comete casi siempre cuando estamos empezando a programar. Si yo voy a guardar la sección dentro de una variable, es un carácter. ¿De qué tipo lo voy a crear? De tipo char. ¿Qué puedo guardar ahí? Solo caracteres. No puedo guardar números, por ejemplo. Acá tengo que para la asignación se utiliza el igual y se hace de la siguiente manera. Siempre que vamos a asignarle un valor a una variable, al lado izquierdo se coloca la variable y del lado derecho iría el nombre de la variable. Yo no lo puedo hacer al revés. Yo no puedo colocar 5 igual a A. Eso estaría mal, ¿verdad? La sintaxis no estaría bien. ¿A qué me refiero con sintaxis? Me refiero a la estructura que debe seguir una línea de código para que sea válida. Si no tiene la estructura correcta, no la va a tomar como válida y me va a dar un error. Entonces acá, para la asignación de algún valor, siempre, la variable va al lado izquierdo y el valor al lado derecho. Entonces, tenemos acá el IDE, ¿verdad? El IDE es el entorno de trabajo que yo puedo utilizar para poder ayudarme, ¿verdad? A poder crear un programa. El IDE lo que va a hacer es que es como una guía que me va a ayudar a poder entender un poquito mejor cómo está estructurado el programa. Puede ser que cambie de colores, puede ser que este IDE me indique algunas cosas que yo puedo agregar, las estructuras, etcétera. Entonces por eso se utiliza mucho. En sí es un editor de código fuente, ¿verdad? Un editor de código que me va a poder ayudar. Muchas veces el IDE también me sirve para poder depurar el programa cuando hay muchos errores. La mayoría de los IDE tienen autocompletado inteligente de código, algunos, ¿verdad? Contienen un compilador, un intérprete o ambos, tales como NetBeans. NetBeans es un IDE. Tenemos Eclipse, uno de los más utilizados. Y tenemos algunos otros como los que están acá. Pues estos son los que nos van a servir para poder hacer nuestros programas, ¿verdad? Y acá tenemos algunos, estos ya los conocen, creo yo. Portland C++ es el que vamos a usar, del C++, CodeBlocks, Visual, el de Microsoft Visual,
C++ y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, también hay algunos que están en línea. Y estos son algunos ejemplos. Hay otros más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si no nos funciona, podemos utilizar uno en línea, que no hay ningún problema. Acá les voy a explicar cuál sería la diferencia entre un intérprete y un compilador. El intérprete. Algunos programas son interpretados o algunos lenguajes son interpretados y otros lenguajes son compilados. Por ejemplo, C++ es compilado. ¿Qué significa que sea compilado? Tengo mi programa fuente o lo que yo escribí dentro del IDE. Cuando yo lo voy a ejecutar, va a pasar al compilador o voy a hacer una compilación para encontrar errores. Si no encuentra ningún error, lo que va a hacer se va a pasar a la siguiente etapa y va a crear un archivo con código objeto, que en este caso lo convierte a un .obj. Ese archivo es como el código traducido para que la computadora ya lo pueda ejecutar. Si, por ejemplo, en el compilador o en la compilación encontró errores de sintaxis, lo que va a hacer es que se tiene que corregir el programa y tiene que volver a realizarse este ciclo para poder dejar el código correcto, ¿verdad? Esa sería la principal idea de esto. Ahora bien, en la figura de arriba aparece el intérprete. Hay algunos lenguajes que son interpretados, por ejemplo Java es uno de los interpretados, que es el más conocido. Lo que va a hacer es que va a tomar el código fuente, lo va a pasar por la interpretación o por el intérprete y va a traducir línea por línea de código. Es decir, que me va a hacer una revisión línea por línea de código para ver dónde hay un error. Si, por ejemplo, encuentra un error en la línea 2, se detiene ahí y me dice error en la línea 2, pero las demás líneas yo no sé si tienen error, porque va a ir traduciendo o interpretando línea por línea de código, ¿verdad? Mientras que el compilador lo que hace es que me revisa el programa completo y al final de la compilación me da todos los errores que hay, hace una recopilación. Esa es la diferencia. Lo que vamos a hacer nosotros dentro de los programas, vamos a compilar, ¿verdad? Vamos a hacer una compilación, no una interpretación, porque estamos trabajando con un programa compilado. Muy bien. Sería la introducción a C++. Hay otra parte que lo voy a seguir en el siguiente video para que ustedes me pongan atención y puedan entender cuáles son las etapas de resolución del problema. Entonces, gracias por su atención. Voy a estar grabando otro video para que ustedes vean esta continuación.